¿Qué es la ideología? La ideología es ese conjunto de factores que hacen ser a las personas como son. Son sus ideas, sus creencias, sus lenguajes, sus códigos, que hacen a alguien ser como él es. Entonces, la ideología es ese conjunto de creencias que tú proyectas y en las que tú crees y las proyectas y las comunicas. Entonces, o que si no es tu intención comunicarlas, los otros las interpretan. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Fíjense bien. Se considera por algunos teóricos, que por eso tenemos aquí nuestros trabajos de equipo, que la ideología es un instrumento del poder. Y eso es lo que vamos a ver con ellos tres, ¿no? Tenemos a Freud, tenemos a Weber y tenemos a Althusser. La ideología es un instrumento del poder. ¿Por qué? Porque la ideología comunica sentimientos, comunica postulados, posturas, ideas, ¿a través de qué? De muchos elementos. En esta diapositiva tenemos una pregunta. ¿Esto es un ejemplo de ideología? ¿Es acaso esto? La afirmación hipster, que son veganos, rescatan animalitos, usan lentes, viven en una colonia, escuchan música indie, etc. ¿Eso es parte de la ideología? ¿O esto es un conjunto de estereotipos? ¿O es un conjunto de falsos cognados? ¿O es un conjunto de interpretaciones? ¿Cuál es la diferencia entre una ideología y un grupo, una tribu urbana? La diferencia es que la tribu urbana es un grupo que está cargado de ideología. Son estructurados y van a guiarse, van a comportarse en torno a eso en lo que ellos creen y van a proyectar su imagen en torno a esa ideología. ¿Cuáles son los elementos de la ideología? Los elementos de la ideología principalmente están en el lenguaje. Está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal, pues es el vocabulario, son las canciones, los poemas, el rap. El lenguaje no verbal están los grafitis, está el arte, está la música. Entonces, entre los elementos de la ideología que a diario nosotros utilizamos, está la moda, la religión, la música, la comida, la cultura, los valores, colores, idioma, ídolos, vocabulario, telas, códigos, arquitectura. Todos esos elementos proyectan ideología cuando, a partir de ser un signo, cuando tú le agregas ideología, se convierte en símbolo. Signo y símbolo son diferentes cuando está cargado de ideología. Y eso es lo que vamos a ver en semiótica. Pero, por el momento, bueno, ya lo vimos, pero que lo vamos a seguir viendo. Los elementos de la ideología se muestran en en este crisol de elementos, ¿no? La idéologie est possible de la voir dans des éléments como le langage, la langue, la musique, la nourriture, la culture, les valeurs, la sexualité, les symboles, les couleurs, d'accord? Es tout ce que tu peux montrer a los otros, por que los otros connaissent cómo es que tú piensas, d'accord? ¿Cómo se demuestra la ideología? Se nota por lo que decimos, se nota por el vocabulario, se nota por el lenguaje. Lenguaje verbal y lenguaje no verbal. En el lenguaje no verbal está la moda, los colores. ¿Me explico? En la política se va a notar en el discurso. Entonces, hay dos cosas importantes en la ideología, dos elementos importantes, lenguaje y discurso. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta de examen. Fíjense bien, lenguaje es ese sistema que sirve para comunicarnos y expresar nuestro pensamiento. Va de nuevo, es el sistema que sirve para comunicarnos y expresar nuestro pensamiento. ¿Qué es el discurso? El discurso es el conjunto de argumentos, de ideas, de postulados, de posiciones, de mensajes que sirven para convencer a los otros sobre algo. Y el discurso va a demostrar la ideología. ¿Se fijan la diferencia? Tenemos aquí dos personajes, Carlos Slim, mexicano-libanés, mexicano, y Donald Trump, americano. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que entendemos y quiénes son? Por eso la escuela francesa del análisis del discurso
l'école française de l'analyse du discours, dit qu'il est trop nécessaire de réfléchir qu'il parle, pourquoi parle, de quel parle, depuis quelle position elle parle, avec quelle intention elle parle, d'accord? Tous ces facteurs qui m'aident à comprendre la position, l'espace, l'intention, la causalité de ceux qui parlent. Tous les éléments de l'analyse del discours. Donc, en el discurso es importante saber quién habla, por qué habla, desde dónde habla, con qué intención, a quién le habla, quién le escucha, por qué le escucha. Son muchos elementos por analizar en un discurso. Entonces, la ideología es el instrumento del poder que sirve para que todos acepten ese poder. La ideología sirve para que el poder se comunique y aceptes el poder. ¿Y cómo filtra el poder? El poder, y ya lo hemos analizado en otros momentos. Cuando hablamos del poder, no hablamos del poder en la política, hablamos del poder en todo. El poder en la familia, el poder en la pareja, el poder en el club, el poder en la escuela. El poder significa que el otro haga lo que yo quiero que él haga, aún en contra de su voluntad, y lo hace. Entonces, ¿cómo el poder va a filtrar la ideología? A través del discurso. Y el poder y su discurso lo filtran a la sociedad a través de los medios de comunicación. ¿Sale? Por eso tenemos aquí al Althusser. Entonces, y sus aparatos ideológicos del Estado. Entonces, aquí en esta imagen tenemos que el poder utiliza la ideología, filtra la ideología y manipula a las sociedades o controla a las sociedades o invade a las sociedades de su ideología a través de periódicos, radio, redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, revistas, televisión, todos los medios de comunicación. Es una manera de filtrar ideología. En conclusión, las ideologías son un conjunto de códigos y lenguaje. Las ideologías siempre nacen en un grupo organizado. Llámese iglesia, llámese club deportivo o club cultural, llámese escuela, ¿no? Llámese ejército, ¿no? ¿Cómo se adquiere la ideología? La ideología, pregunta de examen, se adquiere a través del discurso. Y la ideología se expresa a través del lenguaje, sea verbal o no verbal. Por eso es importante saber qué decimos, por qué lo decimos y desde dónde lo decimos. Como decía Nietzsche, la transvalorización de los valores. El saber de dónde viene todo eso, quién inventó todo eso que yo dije. Entonces, el significado de las palabras, el vocabulario, pero más allá, el comportamiento, ¿no? Todo eso habla de nuestra ideología. Entonces, las ideologías están sembradas en las sociedades. ¿Qué libros son muy útiles para este tema? Sociología de la religión, de Max Weber. Psicología de las masas, de Sigmund Freud. Y el último, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, de Louis Althusser. Sirven como referente, pero vamos a seguir discutiendo de este tema. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer un ejercicio.